Bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días. Es momento de hacer nuestra entrevista del día con agentes del sector económico. Y como les decía al principio del programa, ayer estuvimos mirando los números de exportación de la carne, registros bastante positivos, ingreso de divisas por más de 1.000 millones según lo que dice el informe del Banco Central del Paraguay. Y hoy queremos tener las reacciones de, bueno, cómo le está yendo a este negocio. Qué perspectivas también tienen para el resto del año. Por eso que ya está con nosotros Daniel Burt, él es presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes, a quien saludamos. ¿Cómo te va, Daniel? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, encantado de estar con ustedes, encantado de saludarles. Bueno, Daniel, estuvimos mirando, decía, datos muy positivos en lo que tiene que ver con ingresos de divisas por exportación. En estos primeros 6 meses de este año, ¿cuál es la evaluación que harían al sector de la carne y a los mercados, pues, la manera en la que se están comportando? Bueno, en términos de números, obviamente estamos viendo números positivos, números de exportaciones, en ingreso de divisas, en faena, en volumen exportado, y tiene que ver con varios factores, ¿verdad? Tiene que ver con un posicionamiento de la industria nacional de la carne que se ha convertido en una alternativa muy interesante para los diferentes mercados, y también tiene que ver con algunas dificultades que han tenido nuestros competidores, específicamente Brasil y Argentina, y también la suba natural con la llegada de las vacunas a los diferentes mercados, a los diferentes países, y de que la gente está empezando de a poco a ver una luz al final del túnel con el tema de la pandemia. Entonces se reactivaron varias rutas internacionales de aerolíneas, hoteles, se empezaron a abrir restaurantes, los mercados tienen mayor tranquilidad, y entonces obviamente en comparación con el año pasado eso hace que haya mayor demanda, mejores precios bueno, y que nuestro producto estrella nacional pueda posicionarse. Totalmente. Bueno, y estos números son positivos, por lo menos en esta primera mitad del año. ¿Qué es lo que podríamos esperar para la segunda mitad del año? ¿Mantener este ritmo? ¿Aumentarlo? ¿Cuáles son las expectativas que tienen en el sector? Probablemente este ritmo no se mantenga porque es un ritmo realmente muy elevado de mucha faena, ¿verdad? Que tuvo que ver con una demanda creciente y también por la incapacidad de algunos competidores de poder cumplir con sus responsabilidades, motivo por el cual estos mercados se apoyaron en nosotros y nosotros, por suerte, hemos podido cumplir. Probablemente haya una pequeña merma en los próximos 2 meses que tiene que ver con el final de las compras grandes del mercado chileno, que es nuestro principal mercado, que tiene las fiestas patrias a mediados de septiembre, donde hay mucho consumo, ¿verdad? Esa demanda normalmente compran en julio, agosto para ese evento. También el retiro de los rabinos que hacen la faena kosher para Israel, que también se han ido, como normalmente lo hacen en este periodo del año, pero esperamos que haya un repunte también hacia fin de año con la demanda de las fiestas de fin de año, que eso obedece más a lo que es el calendario normal de demanda de la carne. Entonces, en términos generales, creemos que va a ser un año positivo, mejor que los últimos 5 años probablemente, y el desafío ahora es en los próximos años poder mantenernos con este nivel de competitividad en los diferentes mercados, ir ganando reputación y marca país. Totalmente, totalmente. Sé que se estaban negociando la apertura de nuevos mercados para la carne paraguaya, entre ellas se hablaba de la de Estados Unidos, la de Canadá, algunos mercados europeos. ¿Sabes, Daniel, si se ha podido avanzar en esas negociaciones, si podríamos tener ya buenas noticias en los próximos meses? La gran noticia que estamos esperando todos es la venida de la inspección de Estados Unidos, ¿verdad? Nos han confirmado autoridades tanto de la Administración de Alimentos de Estados Unidos como sus funcionarios de Cancillería, que ya está en la etapa finalísima para agendar esas inspecciones. Estamos trabajando de cerca con el SENACSA y esperemos que en este segundo semestre se dé esa gran noticia de la visita y posterior habilitación de los frigoríficos paraguayos para enviar carne a Estados Unidos. Paralelamente hemos iniciado ya hace un par de años el trámite burocrático para la habilitación de otros países, especialmente en el sudeste asiático, y consideramos que con la apertura de Estados Unidos eso nos dé un empujón para acelerar las habilitaciones de mercados interesantes como el de Corea, el de Japón, el de México y Canadá,
y ahí sí poder estar ya en los principales mercados del mundo y que la carne paraguaya haga ese próximo salto y ya le compita de igual a igual en términos de volumen a todos los otros grandes productores de carne. Ahí respecto al tema del volumen, ¿consideras que Paraguay está con la capacidad para eventualmente responder una vez que se lleguen a abrir estos mercados a pedidos de volúmenes mucho más grandes de lo que está acostumbrado a abastecer, Daniel? Nosotros vamos a hacer obviamente lo que comercialmente más conviene a la industria de la carne. Los países se surten de carne de diferentes oferentes de diferentes países, obviamente porque no hay ni un país que pueda cumplir con toda la demanda mundial de carne. Entonces, son negociaciones que tienen los frigoríficos directamente con clientes de otros países, donde llegan a un acuerdo del tipo de corte que quieren, el plazo, el precio, el tipo de preparación, y ahí ya entra a ser una negociación comercial. Lo que nosotros necesitamos hacer desde la Cámara y desde el SENACSA es garantizar que las condiciones para que el sector privado pueda negociar y ofertar estos cortes sean las más propicias para el negocio de la carne, ¿verdad? Entonces, una cosa es la habilitación, una cosa es los permisos, el sistema, la sanidad animal, que es lo que te permite después salir a vender, que ya es otro tema, el tema comercial. Entiendo perfectamente. Ahora, una consulta más también, Daniel, lo que tiene que ver con esta situación que estamos viviendo de los bloqueos en las rutas. Esto de alguna manera también está afectando ya a nivel más local, digamos, para salir y sacar los productos, lo que tengan que salir, por ejemplo, o sea, para que les llegue, en todo caso, los productos a ustedes, para que son los animales para faena. ¿Les está afectando en alguna manera sus operaciones esta situación? Bueno, la disponibilidad de camiones ha sido interrumpida por esto, también ha enlentecido un montón, hemos tenido cortes en varias rutas del país donde hemos tenido camiones parados, atrasados. En términos generales, no tenemos grandes problemas con transganados con animales vivos, gracias a Dios, ¿verdad? Porque te imaginarás el problema que eso puede causar. Pero les recuerdo que también forma parte de la Cámara el sector avícola y porcino, y el sector avícola, que depende de la provisión de maíz, está siendo terriblemente golpeada por este cierre. La disponibilidad de alimento para los pollos está en una situación crítica, y eso puede llevar no solamente a una pérdida económica, sino también a un problema de bioseguridad, de tener estos animales muertos de a miles, y lo que eso vaya a significar para todo el tema sanitario, ¿verdad? Entonces, es un problema muy grande. Realmente hemos visto que la fragilidad de nuestro sistema de transporte, y bueno, esperemos que puedan resolver lo más rápido posible para que Paraguay pueda seguir andando. Totalmente, totalmente. ¿Te parece, Daniel, hacemos una breve pausa y después seguimos conversando? Hay algunos otros temas que queríamos también preguntarle respecto al sector de la carne. Con mucho gusto. Hacemos una breve pausa y de la vuelta seguimos conversando con Daniel Boone, el expresidente de la Cámara Paraguaya de la Tu dedicación son los ladrillos de los que están hechos tus sueños. Tu esfuerzo y planificación son el cemento con el cual construís tus metas. Dedicación, esfuerzo y logros, materiales de los que vos estás hecho, de lo que estamos hechos. Con Casa, todo para su construcción.
casa con fibra óptica personal. Ahora con mega velocidades de 1000 megas. Fibra óptica para pesos pesados. Mayor velocidad de subida y de bajada. Planes desde 100.000 guaraníes. Te duplicamos los megas de tus planes en combo. Y por ser cliente, también te duplicamos la velocidad. Empezá a disfrutarlo. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. La única con velocidades hasta 1000 megas. Seguimos el monitor económico, estamos hablando con Daniel Burr de la Cámara Paraguaya de la Carne. Estábamos conversando un poco sobre el efecto, Daniel, de lo que está significando esta situación de bloqueos en las rutas. Dijiste que el sector avícola es el que está siendo más golpeado. ¿Ustedes han participado en alguna de estas reuniones que se han dado hoy? Por ejemplo, en la UIP hubo una reunión de gremios expresando un poco su reclamo al gobierno para que se tomen intervenciones y se puedan liberar el libre tránsito y así no perjudicar al sector productivo. ¿Han estado también presentes en ese tipo de reuniones en estas últimas semanas? Sí, nosotros formamos parte de la UIP, de la FEPRINCO, de varias organizaciones de gremios que están alineados en esta línea, ¿verdad? Obviamente hay sectores que están siendo más afectados que otros, pero estamos todos en la misma línea de que no se puede paralizar el país de esta manera, ¿verdad? Entonces, esperemos que se pueda llegar a un acuerdo, no solamente para resolver esto a la brevedad, sino para que no vuelva a pasar con tanta facilidad, ¿verdad? Entonces, es un poco esa la línea en general de todos los gremios de la producción y los gremios industriales y comerciales. Una consulta también que nos han hecho durante la pausa, Daniel, quería trasladarte, es las razones por las que se ha visto un aumento en los precios en la oferta local, ¿verdad? El Banco Central habla de más o menos un 21% en lo que va de este año en general en los cortes de la carne. ¿Estos aumentos a qué se están debiendo en el mercado local específicamente? Bueno, la carne es un producto que se fija por precios internacionales. El 70% de la carne paraguaya se exporta. Y la producción de carne, el costo de producción de carne ha subido. Ha subido, como sabemos, el precio de los alimentos, ha habido sequía que ha afectado también a la alimentación, el precio del combustible se ha disparado también, el precio de los fletes se ha disparado también, de los fletes fluviales y marítimos, haciendo que haya toda una cadena de suba generalizada de precios y se verá que no es solamente la carne, ¿verdad? Cuando vemos todos los alimentos están viendo algunas subas. Después, cuando se habla de carne, es muy importante diferenciar de qué cortes. Estuvimos revisando el informe de Sedeco, donde efectivamente hay cortes que han subido, pero así también como hay cortes que han bajado. Y una cosa que a mí me gusta siempre explicar, porque es medio contraintuitivo, que es que ante la imposibilidad de exportar carne con hueso por cuestiones sanitarias, mientras más faena hay para exportación, mayor disponibilidad de costilla, de puchero, por ejemplo, hay para el mercado local, creando así mayor oferta, ¿verdad? Entonces, hay varias cuestiones. La suba general de los precios a nivel internacional, ¿verdad? De los commodities y del combustible y todo eso. Épocas del año que también afectan la mayor disponibilidad o no de ganado, ¿verdad? Por temas climáticos, por tema de preñez, por tema de alimentos. Y después temas particulares de demandas de cada país. Por ejemplo, lo que te mencionaba anteriormente de las fiestas patrias de Chile. No tiene nada que ver con ni un tema ambiental ni un tema económico internacional, sino solamente por una fecha específica, como se da en Paraguay, por ejemplo, en el Día del Trabajador, hacia fin de año, que una gran demanda de carne. Entonces, hay muchos factores que entran y efectivamente es un producto, como todos los productos, que fluctúa bastante dependiendo de la época del año. ¿Qué podemos esperar para el resto del año? ¿Vamos a estos precios que estamos teniendo
¿Podrían eventualmente bajar de nuevo en algunos cortes o mantenerse en estos valores? ¿Qué es lo que están considerando que puede llegar a pasar con los precios en los próximos meses? Bueno, nosotros tampoco no estamos interesados en que esto se salga de control porque nosotros, el mercado local es muy importante para nosotros y queremos que esa demanda por la carne se mantenga, ¿verdad? Entonces, hay que ahí maniobrar con varios factores que tienen que ver con el precio de la materia prima, tienen que ver con los precios internacionales, por la demanda. Yo creo que este año va a seguir las curvas normales de lo que son todos los años en términos de demanda internacional y local, que van a ser lo que finalmente fijan los precios, ¿verdad? Este es un negocio muy abierto en el sentido de la oferta y la demanda. La única cosa que interfiere con eso, por ejemplo, es la imposibilidad de exportar carne con hueso, que favorece al mercado local. Entonces, esa es un poco la expectativa, ¿verdad? Va a haber una pequeña caída ahora y después un repunte a fin de año. Ese 30% que mencionaste que queda para el mercado local, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De cuántas toneladas para tener una idea de cuánto es lo que es el consumo local, Daniel? Bueno, en lo que va del año se han exportado alrededor de 200.000 toneladas, ¿verdad? Entonces, eso representa el 70% de la carne, considerando que toda la carne con hueso se queda acá, es una parte importante de ese cálculo. Pero también hay que entender de que la Cámara Paraguaya de la Carne representa a los frigoríficos exportadores. Hay un montón de frigoríficos que no están habilitados para exportar, que proveen al mercado local. También hay locales de venta de carne que hacen su propia faena. Hay mataderos municipales y hay un montón también de faena clandestina, especialmente en el interior del país. Entonces, la provisión doméstica de carne se nutre de varias fuentes, ¿verdad? Está la carne premium, está pues la carne más hecha de manera más artesanal todavía en algunos mataderos y algunas carnicerías, pero básicamente cuando se habla de la carne es importante diferenciar, ¿verdad? Porque no es lo mismo una tapa cuadril de exportación, ¿verdad? Que un corte de carne que se haga en una carnicería, ¿verdad? Del departamento central, por ejemplo, para consumo local de esa comunidad. Entonces es difícil englobar todo en el mismo argumento. Ahora, dentro de lo que ustedes manejan, de los valores que ustedes manejan, yo sé, o sea, los últimos años hemos visto, y de forma muy grata, que hay como toda una línea nueva de mercado premium local, ¿verdad? En estos cortes de pasado al vacío, que ahora ya es muy común ver en los supermercados, en las tiendas de venta 24 horas, que han acostumbrado un poco el paladar también del propio paraguayo a probar lo que mencionaste, la colita cuadril, y otros cortes a los que anteriormente no estábamos como muy habituados porque era todo lo que se exportaba. Ese negocio de carne más premium del total del mercado local, ¿cuánto ella representa? Y es poquito, ¿verdad? Es un mercado muy nicho. Obviamente es un mercado de los cortes más caros, entonces es interesante por el valor que tiene, pero es todavía muy nicho. Imagínate vos que para que este negocio sea rentable hay que vender todos los cortes. Entonces tenés desde cortes para hacer industrial, para moler, vendemos congelado a Rusia. Tenemos el mercado asiático que consume la parte delantera del animal, porque consumen en caldos. Después tenemos cómo se consume en el Río de la Plata, ¿verdad? Más asado, más cortes traseros. Después, entonces es muy importante tener esa diversidad, ¿verdad? De poder nosotros enviarle cortes congelados de mucho volumen, pero a lo mejor no tan buen precio a Rusia, así como también es interesante venderle poco volumen a muy buen precio, por ejemplo, a una aerolínea, ¿verdad? Entonces, la mayor ventaja del negocio es la diversidad. Así como tenemos a nivel local un mercado súper interesante y una demanda muy interesante porque en Paraguay se consume mucha carne, tenés de todo tipo de consumo, ¿verdad? Desde esa carne súper premium hasta una carne más popular y todo suma, ¿verdad? Y todo suma y todo sirve, pero ya es un tema más comercial de cada industria. Pero ha cambiado en alguna manera la manera de consumir del paraguayo. Digamos, hemos comenzado a apreciar otros tipos de corte. Yo por lo menos veo hoy, te digo por lo que veo en la ronda de los amigos, te hablan de la costilla ancha, de esta, aquello, como que estamos manejando nombres
y tipos de corte que antes quizás no estábamos como muy acostumbrados, Dani. Sí, yo no tengo datos estadísticos sobre eso, pero percepción similar a la tuya, ¿verdad? Que a lo mejor hace 20 años se comía más vacío, más rabadilla, bife de chorizo, era todo un lujo, por ejemplo, la carne santafesina que había acá. Eso cambió totalmente. Yo no sé si es por el ingreso de las churrasquerías, por ejemplo, que hicieron que nuestro paladar vaya más de una onda más argentina a una más brasileña, donde, por ejemplo, la tapa cuadril o la picaña se ha convertido en un corte más popular que antes no existía. Pero son modas, son tendencias, son nichos que se arman, ¿verdad? De preparar ciertos cortes, hasta no sé, se ve hasta el pan de ajo ahora que forma parte de la parrilla a veces, ¿verdad? Todo el mundo se está metiendo al tema de los embutidos, ¿verdad? Chorizo con queso, diferentes tipos de morcillas. Entonces es un mercado que va evolucionando y bueno, y todos los productores buscan donde hay nichos para poder sacar un más valor agregado, ¿verdad? Y ahí tiene que ver mucho con lo que es el marketing, la comunicación y las modas que van cambiando. Claro. Cuando hablamos, por ejemplo, de Brasil, yo siempre pienso en una picaña, ¿verdad? Que es como algo muy tradicional. De Argentina, recién dijiste lo de la tapa cuadril. ¿Paraguay tiene así algún corte que es muy tradicional, muy paraguayo, que de repente sería como nuestra marca país cuando salimos afuera, o nosotros mezclamos un poco de cada una de esos cortes? Bueno, la ironía es de que el corte paraguayo por excelencia para el asado es la costilla, pero no se puede exportar. Entonces, te diría que no puede faltar, ¿verdad?, la costilla y el vacío en un asado paraguayo. Pero lo que pasa es de que no hay que imponer el método de consumo de un país cuando vos estás tratando de vender a otro país. Hacer una promoción de asado paraguayo en Rusia no tiene sentido porque ahí hace un frío polar todo el año, la gente no consume carne al aire libre, cocinado con brasas. Consume la ama de casa que prepara salsas, prepara bifes, todo, pero es un consumo de carne diferente, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es adecuarnos a cada mercado internacional y venderle la carne que ellos quieren consumir de la manera que ellos consumen, ¿verdad? No vamos a tratar de imponer nuestra cultura también de consumo a otros países. Totalmente, totalmente. Por último, Daniel, vimos también una participación muy interesante de Chile. Sabemos que con las restricciones que tuvo Argentina para exportar, Paraguay por lo menos ganó más cuota de lo que ya estaba acostumbrado a venderle a Chile. Ahora con esta reapertura que Argentina está volviendo a enviar carne, ¿eso se mantiene? ¿Seguimos nosotros siendo los principales proveedores para el mercado chileno? Seguimos siendo los principales proveedores y Chile sigue siendo nuestro principal mercado. Obviamente el tema principal de la carne es un tema comercial, ¿verdad? Si Argentina vuelve con precios muy inferiores, van a ser una competencia muy dura para nosotros. Pero dentro de lo que podemos controlar, de que cuando los proveedores argentinos y brasileños no pudieron cumplir con sus compromisos con Chile, ellos recurrieron a Paraguay y que los frigoríficos paraguayos estuvieron no solamente en condiciones, sino que de altísima calidad poder reemplazar a las carnes de esos países, se crea una cierta reputación de que Paraguay se puede confiar en las industrias paraguayas, de que ellos siempre cumplen. Y ese trabajo de reputación es muy importante también. Entonces, esperemos que con esta oportunidad que se dio para la carne paraguaya, nosotros podamos mantener eso gracias a que somos cumplidores y bueno, y que cuando vuelvan estas otras podemos defendernos, ¿verdad?, en el mercado. Totalmente. Daniel, te agradezco mucho por tu tiempo. Gracias por compartir con nosotros esta mañana. A las órdenes, cuando quieran. Muchas gracias. Daniel Burr, compartiendo con nosotros en Monitor Económico. Hacemos una pausa de la vuelta. Seguimos con más de programa.